La religión cristiana aparece desde siglo XIV, XV, cuando la Iglesia empieza a comprender que como están viviendo su experiencia de fe no es la más, quizás no es la más adecuada. Es una expresión de la búsqueda de las personas, encontrarle sentido a sus prácticas de fe. Encuentro el amor de Dios, que lo puedo sentir, encuentro gente que me ayuda. Sobre todo, vamos a marcar la diferencia en Colombia, porque Colombia será o es una nación de paz. ¿Cuánto lo creen? Si usted es uno de ellos, no aplauda todavía o si no se le olvida ofrendar. Todavía no aplauda, después. Quiero que ahí tome su mejor ofrenda, sáquela. Tome su ofrenda y con esa ofrenda usted va a decir: Dios, yo estoy siendo llamado, le estoy dando una ofrenda de agradecimiento a ti. Dios nunca nos ha pedido dinero para que, digamos, Él nos quiera más o nos quiera menos. Este diezmo simplemente fomenta la riqueza de los pastores o los líderes de esas iglesias. Según las Sagradas Escrituras es una ley, pero se procura en nuestra iglesia, la Misión Internacional Nueva Iglesia, es que el diezmo sea un acto de conciencia, que la persona redescubra ese misterio que hoy por hoy ha sido tan mancillado, tan tergiversado y tan mal usado para explotar a muchas personas. Se prefiere de que la persona tenga acceso al conocimiento, a las Sagradas Escrituras, a las revelaciones que de ellas se habla del diezmo, para que la persona entienda lo que significa esto y conforme al conocimiento actúe en forma libre y espontánea. Es un mandamiento de Dios el diezmar, porque desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia que habla de Génesis, habla que el primer hombre que diezmó fue Abraham, que es el padre de todos nosotros. Y desde ahí se habla del diezmo y lo debemos seguir. El diezmo también puede sufrir una serie de cambios o puede sufrir una serie de transformaciones dependiendo de los intereses que lo manejen. En una práctica más bien lucrativa para otros, en el sentido que naturalmente todo se mueve con dinero y todo tiene un interés económico. Todo cristiano que empieza a conocer de Dios, lo primero que existe en su vida es obedecer a Dios. A cada hombre y a cada mujer creemos, Señor, que aún la meta que nos hemos colocado, Señor, de 100 jóvenes, 100 hombres, 100 mujeres, tú lo harás real, porque ese es el tiempo de conquistar las familias de esta nación. Es como si uno se afilia a un partido político o a un partido de fútbol, pues hay que dar una cuota de contribución, aunque en este caso la religión la usa diciendo que es para Dios, pero obviamente Dios no necesita de nuestra plata o de nuestro dinero, por ahí de nuestras oraciones, pero no más. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor. La conducta del ser humano no se da sola. Yo hago las cosas porque de alguna manera, buenas y malas, de alguna manera yo recibo algo a cambio. Y la iglesia es eso, yo recibo algo a cambio. Se ha manipulado a través del diezmo, a través de la ofrenda, a través de la parte emotiva. En todas las religiones, de una u otra forma, hay que dar un diezmo. El diezmo es una manera de uno colaborar al desarrollo de la iglesia, llámese como se llame. Lo que pasa es que de pronto ha sido como visto de diferentes maneras por los montos que manejan, pero en realidad la persona da lo que cree que debe dar. Eso no es una condición fija ni son cuotas establecidas por la iglesia. Cuando a mí me dijeron, hay que diezmar, que de todo lo que yo gane debo dar el 10%, para mí, que yo era escéptica y que no quise ir como rápido a conocer las cosas de Dios, para mí fue duro
Yo al comienzo no diezmaba, yo decía, eso no es para mí, yo no voy a dar ese dinero porque es lo que yo me gano, yo no se lo voy a dar a un pastor o a una persona para que se enriquezca. Ustedes tienen muchas maneras de donar, no solamente plata física, antes eran las gallinas o los cerdos, o de monedita en monedita se construyó el cristianismo, sino que usted puede donar con su tarjeta de crédito. Esto no niega que el diezmo y la ofrenda es una ley, pero como una ley puede ser violada, aunque sea espiritual. No hablamos de explotación en ese sentido cuando yo aporto gratuitamente, porque es mi generosidad, pero cuando me veo obligado es como si estuviera pagando por un beneficio. Obviamente en ese campo sí entraría en el aspecto de explotación. Ese gran dar es que quien siembra generosamente, recoge generosamente. Quien siembra escasamente, segará escasamente. Dios se ha revelado gratuito y nuestra generosidad debe ser gratuita, por lo tanto no debe aparecer como ese aspecto de engaño de cobrar por un beneficio de carácter espiritual. Tenemos un ministerio de alabanza que requiere de equipos. Tenemos un ministerio de misiones que requiere el apoyo a personas que estén por fuera llevando el mensaje del Evangelio. Tenemos un ministerio de jóvenes, el cual debemos apoyar, generarles actividades. Por ejemplo, el caso mío, yo diezmo, mi familia diezma y somos bendecidos. Yo soy bendecido en mi trabajo. Así como he recibido, obviamente, debo aportar. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. No podemos escapar a las creencias, específicamente ante situaciones como el dolor, la enfermedad, la muerte, el amor, el cuerpo. Pues tenemos que creer en algo. Si no se cree en un Dios o en una divinidad o en un más allá, se cree en los tenis que usamos o en el cigarrillo que fumamos o en la novia o en el novio o en el amante, qué sé yo. Tenemos que creer en algo, no podemos dejar de creer. La fe, la absoluta fe. O sea, el ser humano siempre tiene como sus creencias y eso no se le pueden quitar y es la fe la que lo motiva a todo ese tipo de cosas. Dentro de las estructuras religiosas, como dentro de las instituciones, hay que, dijéramos, alimentarlas de algún modo. Y esa alimentación pues la dan los fieles. El diezmo no es para enriquecer a nadie. El diezmo lo utilizamos dentro de la iglesia para apoyar la obra, para abrir la obra, para promulgar el mensaje del Evangelio. Dentro de las iglesias nosotros tenemos diferentes ministerios. Considero que las personas deben entregar, antes que un diezmo, deben entregarle eso a una persona que lo necesite. Es decir, si dan 10.000 o 20.000 pesos, háganle un pequeño mercado a una persona que lo necesita. O entrégueleselo a un familiar que está necesitado. Hay iglesias y hay religiones que son más proselitistas que otras. El proselitismo es hacer campaña, como los políticos. Podemos conquistar no solo Bogotá, sino Colombia. Pues el cristianismo siempre ha sido proselitista. Eso no le pasa, por ejemplo, al budismo o al judaísmo. Los judíos no tienen que convertir a los demás al judaísmo, pero el cristianismo y generalmente las religiones de salvación sí son bastante proselitistas. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que prosperar. No es un negocio, pero sí es una empresa. Es una empresa donde nosotros tenemos que cumplir la gran comisión establecida en la palabra de Dios. Si tú tienes un trabajo, tienes algo que te produzca dinero, no es por gracia tuya, sino es porque Dios te lo da. Antes de que funcionaran tantas iglesias protestantes en Colombia y en Bogotá, había salas pornográficas y la mayoría de salas pornográficas se transformaron en oración fuerte al Espíritu Santo. Entonces ya no se derraman, sino ya hay otro tipo de dones que se derraman, son los dones del Espíritu Santo. Entonces se han tomado coliseos, estadios, salas de teatro, salas de cine antiguas, porque la gente busca sentido y si ahí lo encuentran, pues pagan por eso. Sentirme favorecido por Dios no está tanto en lo que yo dé, digamos a nivel monetario, a nivel económico, material. Yo como ciudadana debo cumplir con mi deber de pagar lo que tengo que pagar, pero a Dios también le tengo que dar
pero no le tengo que dar en términos de economía, ¿no es cierto?, sino en términos de actitudes, de valores, de la capacidad de perdonar, de la capacidad de convivir con el otro, agradar a Dios más allá de lo que yo dé. Puedo dar, si lo tengo, qué rico darlo en función de otras personas, pero no necesariamente es una obligación para agradar a Dios. ¿Ya tiene su ofrenda? Quiero que ahí levante su mano. Levante su mano ahí donde está. Y repita después de mí: Señor Jesús, así como Gedeón dio su ofrenda, creyendo que iba a ser aceptada, porque tú le llamaste, yo soy llamado por ti. Yo voy a predicar tu palabra, y a través de esta ofrenda, y a través de mi vida, voy a llevar salvación, sanidad, liberación a mi casa, a mi nación, a mi ciudad. Y con esta ofrenda, la ruina, la escasez y la pobreza será consumida. Y hoy profetizo que soy próspero económicamente y espiritualmente, en el nombre de Jesús. Amén y amén.